Buenas tardes, mi nombre es Karen Juliana Guerrero Quiroga de la pyme número 1 Serviplotter. Esta empresa es la encargada de hacer la publicidad, diseños o cualquier otro tipo de cosas que se pida a los clientes. Esta empresa es la encargada de proveer soluciones ajustadas a las necesidades publicitarias de los clientes que les permitan maximizar el rendimiento de sus negocios utilizando todos los canales y medios disponibles y para de esa manera poder mejorar la productividad de la empresa para que así puedan tener mayor competencia y mejores estrategias eh, para cualquier diseño que puedan pedir los clientes más allegados a esta. De esta manera, nuestra empresa es la encargada de ser la empresa líder en la prestación de servicios y soluciones integrales en comunicación a nivel nacional, siempre cumpliendo con los más altos parámetros de calidad, contando con un conocimiento amplio del entorno empresarial, aplicándolo en el desarrollo y crecimiento de la empresa. Por otra parte, también tenemos unas teorías del salario justo, las cuales reseñamos las siguientes. Por primera parte está la teoría del salario justo. Esta teoría es de Santo Tomás de Aquino. Esta teoría que nos quiere decir que el salario justo es aquel que le permite llevar al trabajador una vida adecuada a su proporción social. Como así, esta teoría marca cuál debe ser el nivel salarial que no refleja el valor real de los salarios. Por otra parte tenemos la teoría de la oferta y la demanda. Esta teoría de qué nos habla de cómo se debe llevar la economía en una relación entre la oferta y la demanda. ¿Cómo así? Para determinar los precios y los productos. Esto quiere decir bienes o servicios. En teoría, cuando la oferta es mayor que las demandas, los procesos se deben bajar o estimular para las ventas y cuando la demanda es mayor que la oferta, la presión de los compradores determina un aumento en el precio de los productos. De esta manera, a continuación voy a presentar la propuesta de mejora de diseño y una estructura de salarios e incentivos. Esta parte es como la parte teórica que hicimos dentro de la competencia, que por primera parte va eh, conectada con una justificación, que esta es como la base de la información recopilada en la aplicación del instrumento diagnóstico que de tal manera le realizamos a la pyme como tal. Por otra parte, también vemos lo que es el objetivo general. El objetivo general es el encargado de realizar el instrumento diagnóstico como tal, con el fin de poder determinar aspectos a mejorar por parte de la empresa, para asimismo dar a conocer la respectiva propuesta de mejora a estas falencias. ¿Esto qué quiere decir? Que esa propuesta de mejora se hace con el fin de poder desarrollarle ideas innovadoras a la pyme para que las puedan implementar en la empresa como tal. Eh, por otra parte, están los objetivos específicos, que estos son el primer objetivo específico que vemos acá. Sería elaborar campañas, ideas y diseños originales distintos al de las demás campañas, vender y dar a conocer nuestra imagen en diferentes medios, ofrecer calidad y responsabilidad con los productos aptos, dándolos capacitaciones constantes y de alto nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal, los trabajadores de nuestra pyme son capacitados de manera que si nuestros clientes nos piden un trabajo, un cartel, un aviso, esos son los encargados de que este producto salga de la mejor manera posible. Lo segundo que vemos es el marco teórico. Aquí hablamos de unos artículos que está en el Código Sustantivo del Trabajo. Es el artículo 127, este que nos habla de que constituye salario no solo a la remuneración ordinaria y fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adapte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, entre otros. Tenemos también el artículo 128. Este artículo 128 nos habla de los pagos que no constituyen salarios. ¿Esto qué quiere decir? No constituye salario cuando las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones
y gratificaciones ocasionales. Aquí vemos también el artículo 129. Este artículo nos habla de salario en especie. Este artículo de qué nos habla? De la remuneración ordinaria o permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, la habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Por otra parte, también tenemos la teoría de Henry Ford. Esta teoría de Henry Ford, ¿de qué nos habla? Este se basa en la creencia de que los salarios altos llevan a una mayor capacidad de consumo. ¿Cómo así? Eso quiere decir que, por lo tanto, en la medida en que la productividad se hace mayor y estos van acompañados de mayores salarios, la capacidad de consumos incrementa, generando una mayor demanda y, en ende, mayor consumo para nuestros trabajadores o empleadores. Por otra parte, tenemos también la teoría de Adam Smith. ¿Esta teoría de qué nos habla? Smith primeramente hace un análisis. ¿Este análisis de qué se trata? De los procesos de creación y distribución de la riqueza y que demuestra pues la fuente fundamental como tal de todos los ingresos de los trabajadores o empleados. Y de forma que se distribuye la riqueza, los salarios y los beneficios o ganancias. Por otra parte, también tenemos la teoría de la productividad marginal. ¿De qué nos habla esta teoría? Esta teoría primeramente fue desarrollada por el inglés John Bates y dice que los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto de equilibrio, donde el empresario obtiene los beneficios a contratar el último trabajador. ¿Qué busca el empleado? Este sería el trabajador marginal. O sea, ¿qué buscaría en sí el empleado? Buscar un trabajador que cumpla con los beneficios a contratar, que cumpla con lo que en sí fue desarrollado, o sea, el punto de equilibrio en sí para el cual el empleado tiene que buscar para la empresa a la que va a desarrollar o a la que está destinada. Por otra parte, tenemos la metodología de este entregable y existen dos métodos. Por primera parte tenemos el método cualitativo. ¿Qué es el método cualitativo? El método cualitativo se encarga de emplear técnicas distintas a los de la encuesta y como tal un experimento, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación participante. ¿Esto qué quiere decir? Que todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico. En este caso, como lo decía anteriormente, en esta parte vendría siendo todo lo que es recolección de datos por medio de una entrevista, videos o demás. ¿Para qué se realiza esto? Se realiza con el fin de luego proceder a su interpretación, enfocándose en sí en los aspectos ideológicos del resultado. ¿Cómo así? En este caso, el método cualitativo se encargará solo de recolectar información importante de manera informativa, más no se hará de manera numérica o proporcionalmente en sí. Sigue como tal el método cuantitativo. Este método cuantitativo, ¿de qué nos habla o de qué trata? Este es designado por valores numéricos. ¿Esto qué quiere decir? Este se realiza para aplicar técnicas estadísticas formales del resultado, entre otros. ¿Cómo así? Este puede ser información recolectada por medio de, como lo decía anteriormente, valores numéricos, que al final este nos sirve para recolectar información importante de manera cuantificable, así sea expresada en términos matemáticos. Esto nos ayuda de manera en que, por ejemplo, como en este caso, sea muy importante para la empresa tenerlo de manera cuantitativa por lo de temas de los salarios para sus trabajadores. Entonces, esto sería como tal. Recordemos que esta propuesta de mejora se hizo con el fin
de poder llevarle ideas innovadoras como tal a la empresa y poderles como hacerles su acompañamiento respectivo en todo lo que necesiten del diseño de estructura de salarios en la pyme como tal. Esto se hizo, recordemos también que esto se hizo también acompañado de un instrumento diagnóstico que realizamos a la empresa, lo cual hicimos una serie de preguntas como tal de la competencia, de lo de salarios, y como tal este entregable ya como que se le muestra a ellos y se puede mostrar ya como tal la propuesta y las ideas que les quisimos implementar para ellos. Y así sucesivamente. Y el último es el conductor, que tiene 2 puntos. Seguimos acá. El total de puntos, entonces igualmente aquí acá abajo es 90, 72 hasta llegar a 2 con el mensajero. El nivel jerárquico igualmente es de 1 a 10. Bueno, esta tabla se usa para comparar cada trabajador sistemáticamente, o sea, con los demás se asignan puntos de diferencia entre cada uno de los trabajadores. Como ya anteriormente lo había dicho, entre cada trabajador se le va sumando de a 2 puntos para llegar a un total. Y pues obviamente acá nos damos cuenta en las dos tablas que el gerente es el que tiene más importancia y más relevancia y más responsabilidades en la organización. Mi nombre es Diana Bolaños, yo soy integrante de la PYME 1 Serviplotter y les voy a realizar una parte de la sustentación de salarios. Bueno, les voy a explicar la tabla de comparación por pares. Esta se usa para facilitar la comparación de cada cargo con los demás y establecer la importancia de cada uno. Allí se debe calcular el número de comparaciones. En este caso nosotros lo hicimos con 2 y él es de acuerdo con el número de cargos, que son 10. Entonces acá miramos que el gerente es el que tiene más responsabilidades a cargo y acá pusimos cruces 9, el supervisor 8 cruces hasta llegar a 1, que es el total del conductor. Y acá son cruces negativos y cruces positivos. Vemos acá que está el nivel jerárquico. El primero es el gerente y el último es el mensajero. Igualmente acá podemos ver el nivel jerárquico 1, que es el gerente, y por último el mensajero. Miramos, cruces positivos dan igual que los cruces negativos. Entonces seguimos por la tabla de comparación por puntos. Esta es un poco más compleja porque acá podemos observar lo que es los puntos de cada trabajador. Entre ellos dos hay una diferencia y es que son de a 2 puntos. Entonces acá miramos que, por ejemplo, el contador tiene 4 puntos más que el diseñador gráfico, porque tiene como más importancia en la organización. Acá miramos que el operario de máquina tiene 8 puntos más que el ensamblador, porque tiene como más relevancia en la organización. Y acá igualmente miramos el total de puntos y obviamente el gerente es el que tiene más puntos, que son 90 puntos. Sigue el supervisor con 72, contador con 56 y así sucesivamente. Y el último es el conductor, que tiene 2 puntos. Seguimos acá. El total de puntos, entonces igualmente aquí acá abajo es 90, 72 hasta llegar a 2 con el mensajero. El nivel jerárquico igualmente es de 1 a 10. Bueno, esta tabla se usa para comparar cada trabajador sistemáticamente, o sea, con los demás se asignan puntos de diferencia entre cada uno de los trabajadores. Como ya anteriormente lo había dicho,
Entre cada trabajador se le va sumando de a 2 puntos, para llegar a un total. Y pues obviamente acá nos damos cuenta en las dos tablas que el gerente es el que tiene más importancia y más relevancia y más responsabilidades en la organización. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Vizcaíno, pertenezco a la ficha 1833-488, oficina 6973. Mi número de PYME es la número 1, llamada Serviploter JR. En el siguiente entregable realizamos varias técnicas, la cual la primera se llama progresión aritmética. En el siguiente entregable les voy a explicar cómo hicimos la primera técnica. La primera técnica se llama progresión aritmética, que la cual es el grado 1, es hacer coincidir en puntos el porcentaje del subfactor, que la cual nosotros hicimos. Aquí, bueno, tenemos varios cargos. Por ejemplo, está el gerente. Entonces el gerente que hicimos en educación, el mayor número de grados sería el 4. Entonces, ¿qué hicimos? Colocar el porcentaje mayor, que sería 60%, y así para que nos dé el valor mayor. Ejemplo también acá en ensamblador, entonces él no necesita como tal un grado de educación muy alto, entonces lo que hicimos, el grado menor es el grado 15, que es el grado 1. Igualmente para que nos dé otro valor en el subfactor. Igualmente acá tenemos unos ítems que son conocimientos y habilidades, que es el 50%. Entonces lo que nosotros hicimos, igualmente colocar aquí el número de grados para que a la hora de sumar nos den el 50% como tal. Igualmente hicimos acá en responsabilidad, acá colocamos 20% y acá lo que hicimos es colocar, bueno, acá 5%, que es el porcentaje mayor. Por errores, perdón, es grado 3 igualmente, y sería el 5%, y por equipo sería grado 3 y el 10%. En esfuerzo igualmente colocamos 20% para que puedan coincidir cada uno de sus porcentajes, y en total un 20%, que sería el mayor puntaje. En condiciones de trabajo igualmente hicimos 10%, en condiciones ambientales 5% y en riesgo 5%. Y en los puntajes finales, igualmente en el puntaje final lo que hicimos es sumar el mayor porcentaje de cada uno de sus ítems, y así nos da un porcentaje que es el resultado final de 275 puntos. Y así ya sabríamos que se gana del salario actual 1.300.000, y así sucesivamente hicimos con los otros cargos. Por otra parte encontramos la técnica aritmética 2, que es factor de progresión. El factor de progresión es puntaje máximo, entonces cogemos el puntaje máximo, que en este caso sería el del gerente, que sería el 75%. Cogeríamos el 75% por el puntaje mínimo, que sería el 7%. Entonces ese lo dividimos, el 50% lo restamos por 5, y después eso se divide entre 5. Un ejemplo pues más conciso sería coger el puntaje máximo menos el puntaje mínimo, y eso se divide sobre el número de cargos. En este caso nosotros tenemos acá 10 cargos, entonces lo que hacemos es restar 10 menos 1 para que nos dé un total de 9. Entonces, igualmente, entonces aquí lo que hacemos es, ejemplo, tenemos aquí 15%, entonces aquí lo que hacemos es restar 15 menos 5 para que nos dé un total de 10%. Entonces sería ya 45%, perdón, sería 10% sobre 9%, y eso ya nos da un valor ahí adicional. Igualmente pues así hacemos con todos los ítems que tenemos acá, que son conocimientos y habilidades, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo,
Y así igual hacemos acá con el total. El total entonces lo que hacemos es sumar todos los resultados que nos dieron acá en los primeros ítems y así ya sabemos el resultado final. Y así ya sabemos cuántos estaría ganando esa persona. Por otra parte tenemos la técnica 3 que se llama métodos del cociente. Entonces acá lo que vamos a hacer es puntos del plano por el porcentaje del factor por el número de cargos. Entonces acá lo que hicimos nosotros normalmente es el número mayor sería 500 puntos por 10% sobre el número de cargos. Entonces acá ya serían sobre 10 cargos. Entonces ya sería 50 sobre 10 cargos. Eso ya pues daría ahí un valor. Y ese valor adicional pues ya se lo... Entonces acá lo que nosotros hicimos, igualmente como hicimos con las técnicas anteriores, obviamente en cada uno de sus procedimientos va a dar un resultado diferente. ¿Por qué? Porque acá en los porcentajes nosotros colocamos números distintos para que en todas las técnicas den diferentes resultados. Ejemplo, si da en el primer punto a 8,33, entonces ese 8,33 lo vamos a sumar y eso nos va a dar un 17%. Y así sucesivamente hasta que nos den 50%. Y así se hace con todos los ítems. Igualmente para el resultado final se suman todos los resultados que nosotros realizamos. Y así igualmente ya sabemos el salario que se está ganando esa persona. Por último ya está la técnica 4, que es la progresión geométrica, que ya sería esta. Entonces esto es lo que se hace para que den estos resultados igualmente. Entonces es el número de cargos, entonces sería 10 menos 1, raíz cuadrada de puntaje máximo y puntaje mínimo, y eso nos da un resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces sería dividir 50 dividido en 5 elevado a la 1 sobre 9, el número de cargos que serían 9, ¿listo? Y eso ya nos da un resultado final. Y acá ya no tenemos que sumar, sino tenemos que multiplicar. Ejemplo, sería entonces 5 por 1,584893, que fue el resultado que nos dio en la anterior. Entonces ese sería el resultado que nos dio en la anterior operación. Entonces ya con eso se multiplica por el anterior resultado y eso nos da un porcentaje para llegar al total de 50 puntos. Y así hacemos sucesivamente con todos los ítems, que serían responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo. Igualmente ya acá ya sumamos los resultados para que nos dé este valor. Esto sería todo por el entregable. Muchísimas gracias. Entonces eso ya sería como todo el procedimiento de las técnicas, de las 4 técnicas. Muchas gracias por su atención. Recuerde que habló Andrea Vizcaíno. Buen día, mi nombre es Natalie Vaquero. Hoy les voy a hablar sobre el entregable de salarios. Voy a empezar por el flujograma, que comienza por el inicio y allí lleva la información y un instrumento diagnóstico del diseñamiento estratégico. Luego se hace el análisis por cada cargo, luego se hace detalladamente la descripción de cada cargo. Se selecciona en el método de valorización, se hace por orden de jerarquización, luego se ordena y se ajusta y se hace una valoración final. Luego se hace detalladamente los puntos, se le colocan los puntos por las habilidades que desarrolle cada cargo y luego se seleccionan los factores. Luego se diseña los grados de cada factor al que se va a evaluar y allí se valida la consistencia de los grados y allí se hace el diseño de un ajuste de la escala salarial. Luego sigue el entregable de la matriz detallada. Allí se registra la actividad que se va a hacer como tal y luego sigue la descripción de la actividad. Luego se registra el responsable y se toma el número del registro. Luego sigue el entregable de la caracterización de procesos. En este va el proceso, el objetivo, el alcance
y el responsable. Este lleva las entradas, el proveedor, el ciclo, los subprocesos, las salidas y los clientes. Sigue los indicadores de gestión. El nombre del indicador es la eficiencia, la variable es el cumplimiento, el objetivo lleva el objetivo del indicador, interpretación del indicador, el cliente, puntos de lectura, frecuencia y la clase del indicador que es eficacia, eficiencia y efectividad. Este lleva el cálculo con el cual se formula que es el número de horas ejecutadas en la competencia más el número de horas planeadas por la competencia por el 100%. Y con esto se terminaría el entregable de salarios. Les voy a hacer una pequeña muestra del entregable de lo que acabé de explicar. Este sería la parte del flujograma. Luego iría la matriz detallada, como lo pueden observar. Luego iría la caracterización. Y por último, los indicadores de gestión. Buenos días, mi nombre es Diana Bolaño, yo soy integrante de la PYME 1 Serviplotter. Nuestra PYME se encarga del servicio publicitario para las demás personas. Ejemplo, como vallas, carteles, nombres de las empresas, en plástico, en cartón, en lo que deseen. Ok, nosotros realizamos un entregable de nómina. Ya como tal, la PYME verá si lo implementa, lo realizamos para que tengan una mejor organización con su nómina automatizada. Le vamos a explicar paso a paso lo que le realizamos y cómo lo deben hacer. Ok. Entonces empezamos con el flujograma. Acá realizamos como el paso a paso y el procedimiento de cómo deben realizar la nómina. Entonces empezamos con inicio. Se recibe el cronograma de trabajo para el pago de nómina. Ese ejemplo como todos los días trabajados. Solicitar y recibir novedades como lo son incapacidades, salidas tarde, temprano, bueno, todo esto. Revisar y generar la liquidación de la nómina. Generar y verificar la prenómina, si quedó correcta, se genera la nómina, se pide la aprobación para el pago, que es al gerente o al contador. Se generan los desprendibles de nómina para cada trabajador. Se archiva la nómina, sería fin. Si no está correcta, entonces realizamos las correcciones y se hace el listado de novedades de lo que quedó mal. Consiguiente a esto, seguimos acá el proceso que ya había repetido anteriormente. Bueno, seguimos con la matriz detallada, que acá ya se explica como más paso a paso el flujograma y con más precisión. Entonces, acá tenemos el alcance, que es cubrir el análisis del presupuesto hasta el pago total de la nómina para así satisfacer a nuestros trabajadores y a nuestros clientes. Bueno, entonces acá empezamos con actividad, descripción y responsable. Entonces, el inicio es el presupuesto. Acá ya está como más descriptivo lo que dice acá. Entonces,
El análisis del presupuesto según salarios, ingresos que la pyme tenga mensualmente. Recibir y revisar el reporte de las novedades, como ya lo había dicho, como las cláusulas pactadas que hay entre el empleador y el empleado. Ejemplo, si hay incapacidades, si hay llegadas tarde, si hay retardos, si hay permisos. Seguimos con verificar las novedades. Entonces, verificamos los soportes que cada trabajador nos entregue para asimismo saber que son verídicos. Seguimos con la prenómina, que es como el ensayo de la nómina, a ver si va a quedar bien o no. Miramos si es la correcta. Si es la correcta, se solicita la aprobación del gerente general. La orden de pago se genera por escrito a la persona encargada que realice el pago del empleado. Seguimos con el desprendible de pago que se le debe realizar a cada empleado para saber cuánto le vamos a pagar, qué le vamos a pagar y qué le vamos a descontar. Por último, necesitamos la firma del empleado que debe hacernos en el desprendible de pago como para observar que un recibido. Archivamos estos documentos y llegamos al fin de nuestro proceso de nómina. Ok, seguimos. Entonces acá podemos ver la base de datos. Empezamos con código. Son total 10 trabajadores en la empresa. El nombre completo de cada uno de ellos. Cargo por orden jerárquico. Identificación. El sueldo. Fecha de ingreso. EPS. Esta es la que ellos escogieron a la hora de firmar el contrato. Fondo de pensiones, que es Porvenir. Caja de compensación familiar, que es Colsubsidio. Y ARL, que es SURA. Buen día, mi nombre es Natalia Vaquero Pérez. Hoy les voy a explicar una parte del entregable de nómina. Les voy a explicar la base de datos, la cual lleva el código que lleva cada trabajador, el nombres completos de cada trabajador, el cargo al cual ocupa el trabajador, su número de identificación, el sueldo pactado en el contrato, la fecha en que ingresó a trabajar, la EPS a la cual fue afiliado y el fondo de pensiones, la caja de compensación familiar y la ARL. Luego de la base de datos se crea una tabla de novedades casi con lo mismo, pero esta lleva más, donde va el código, el nombre completo, el cargo que ocupa el trabajador, la identificación, el sueldo, los días que son 30 del mes, el sueldo básico, el auxilio de transporte, el número de horas extra diurna, hora extra nocturna, recargo dominical o festivo, recargo nocturno, horas extras dominical festiva, hora extra nocturna, y esto sería todo. Y luego se le hace según las horas extras trabajadas, se le hace el respectiva liquidación del trabajo suplementario. Este es el ejemplo de la base de datos que expliqué y esta sería la tabla de novedades, la cual también expliqué con el código, nombre completo, cargo y las horas extras. Buenas tardes, mi nombre es Karen Juliana Guerrero Quiroga de la pyme número 1 Serviplotter. Hoy voy a hablar acerca de la parte del entregable de nómina, la parte de novedades. Bueno, ya como había dicho anteriormente, voy a hablar sobre una parte de lo de novedades de el entregable de nómina. En este caso aquí, como se ve, voy a hablar sobre la parte de incapacidades, donde hay varias celdas, la cual dice valor de incapacidad, valor ajustado a incapacidad, días de incapacidad, empresa, EPS y total. Debemos de tener en cuenta que para las incapacidades, este se hace de acuerdo al número de incapacidades en la nómina que tengan los trabajadores. Asimismo, la EPS paga el 50%.
En este caso la empresa debería pagar el otro 50%. Si en este caso no se cumple lo dicho ya anteriormente, la empresa debería pagar la totalidad de este. Ya aquí como vemos, en esta parte tenemos comisiones. Ya en esta parte aquí como vemos, dice la base de comisión, porcentaje y el total de comisión. Para las comisiones hay que tener en cuenta que este se multiplica por la base de comisión y la base de comisiones de este periodo. Para comisiones también hay que tener en cuenta algo, y es que es una parte del valor total de una transacción usualmente que se utiliza en las estructuras de los salarios de los vendedores. ¿Qué quiere decir? Que este se trata de un monto que debe pagar cuando realiza una determinada transacción. Aquí tenemos también lo que es viáticos, que como podemos ver aquí también aparece lo habituales, factor prestacional, no habituales y total de vengado. ¿Esto qué quiere decir? Que para viáticos esta es la suma del dinero en monto razonable y prudente de los empleadores. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pagan a los trabajadores y a fin de que estos se solvente pues en los gastos de ellos. Tales como la alimentación, el alojamiento o traslado que en este caso de pronto incurra al desempeño de los trabajadores como tal. Bueno, ya ahí como vemos en la parte de vengados aparece lo que se dice como IBC, salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Esto se le deberá pagar al trabajador, ya como lo decía anteriormente, ya teniendo en cuenta su salud y su pensión. Y esto se le deberá tener en cuenta para el Fondo de Solidaridad Pensional. Como vemos ahí también tenemos unas columnas de multas y faltas injustificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que también al trabajador se le deberá cobrar sobre estas multas que en caso tal pueda tener la persona, o las faltas injustificadas que haya concurrido o que no haya respetado teniendo en cuenta pues la norma. Por otra parte también tenemos lo que es embargos alimenticios y civil, que eso se le deberá tener en cuenta y es muy importante para el trabajador. Se le debe tener en cuenta lo que es la parte de lo que se le deberá pagar de la parte de alimentación y también de embargo civil. Bueno, esta es una parte de novedades de lo del entregable de nómina. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Vizcaíno, pertenezco a la ficha 1833488, grupo 69273. En el entregable que nosotros hicimos va el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Aquí lo que nosotros hicimos fue como retener una serie de datos de la persona, del trabajador, que es pues el nombre y apellidos, el código, el sueldo que es el básico, que es 803 pesos, obviamente como gana menos de 2 salarios mínimos, entonces se le paga auxilio de transporte. En este caso comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y otros auxilios pues no los tiene porque la empresa pues no lo requiere. Igualmente porque trabajan 8 horas de lunes a sábados. Aquí ya en las cesantías, aquí lo que hicimos fue con la fórmula Buscar B. Igualmente pues acá ya tenemos el monto, que es de 8.567.074 pesos. Igualmente aquí en vacaciones, en primas extralegales, pues no tiene nada esta persona. Aquí pues ya tenemos como la renta o ganancia ocasional, pues que no tiene igualmente nada. Y ya pues de total B, que ya sería pues 0 pesos porque no se está ganando nada. Aquí entonces lo que hicimos fue entonces total A menos total B, que eso da un total de 997.792.48 pesos. Aquí en menos deducciones igualmente pues esta persona no tiene nada. Menos rentas exentas igualmente tampoco tiene nada. Rentas exentas laborales, que es del 25%,
Entonces ahí ya es un monto de 249.448.012 pesos. Ya en máximo deducible, que es el límite del 40%, igualmente pues acá ya nos da el resultado, que igual es con fórmulas. Ya está la base gravable y la renta a pagar. Y ya el valor actual del VT es de 35.607 pesos, que ese ya fue el que nos había explicado la instructora Haslady. Igualmente ya el procedimiento 2, como lo vemos aquí, pues ya es lo mismo, únicamente que acá pues obviamente se va todo se multiplica por 2. ¿Sí? Entonces para que nos dé todos estos resultados los vamos a multiplicar por 2 porque es lo que se le paga anualmente al trabajador. Entonces esa sería la parte del entregable, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Muchas gracias por su atención. Recuerde que habló Andrea Vizcaíno.